Antonio es un niño de 10 años que está en cuarto de primaria y es el niño señalado siempre como el niño que hace todas las cosas malas que pasan en el salón. Antonio es gordito, tiende a retraerse mucho, a ubicarse en la parte trasera del salón, a no interactuar con sus compañeros porque siente que de alguna manera lo culpan de todo y entonces eso lo hace retraerse. Un día yo estaba en dirección de grupo retomando el tema de empatía, que era un tema importante para trabajar en esos días, y yo sentía y estaba un poco frustrada porque yo sentía que yo hablaba y hablaba del tema, pero yo no veía en la práctica nada que pasaba con los niños. De repente, un niño que está ubicado al lado opuesto del salón se para y me dice: teacher, pare un momento, no resisto más, no aguanto más, en este momento estoy que estallo. Siento todo lo que está sintiendo Antonio, me estoy poniendo en los zapatos de él y yo quiero darle un abrazo a Antonio. El niño se para del pupitre y atraviesa el salón, llega donde está Antonio, le da un abrazo, se ponen a llorar los dos y en ese momento los demás niños del salón se paran y van y abrazan a Antonio también. Me piden que les dé un tiempo para hacer unas cartas a Antonio y pedirle perdón. A partir de ese día, la dinámica del salón cambia completamente. Los niños dejan de culpar a Antonio de casi todo lo que pasa. Antonio empieza a ser invitado a las fiestas de cumpleaños, era el único que no era invitado a las fiestas, empieza a ser aceptado en los recreos, empieza a jugar con los compañeros, empieza a ser llamado a los trabajos de grupo para trabajar con él y lo más impresionante es que con los días baja de peso considerablemente. Dos cosas para reflexionar de esta experiencia. La primera, el reconocimiento de las emociones en los niños de sí mismos, darse cuenta de lo que estaban sintiendo y darse cuenta que eso que ellos estaban sintiendo no podían, o sea, tenían que modificarlo. Y lo segundo, la capacidad de sentir al otro, sentir lo que el otro estaba sintiendo y tratar de traerlo de vuelta al grupo. Creo que son dos cosas para considerar. Bienvenidos a Conversaciones Maestras, un espacio entre colegas para generar diálogos alrededor de la educación. Hoy tenemos a Nora Navas, una aventurera de muchos mundos. La vemos a caballo en los llanos orientales, la vemos escribiendo libros y la vemos enseñando el tema de la paz. No en la teoría, sino en la práctica, con los niños, en el aula. ¿En qué cursos tú estás trabajando en este momento? Trabajo de primero a cuarto de primaria. Y tienes la responsabilidad de crear y construir espacios para la paz. Espacios para la paz. Cuéntame de qué se trata eso. Se trata de espacios donde los niños estén muy tranquilos, donde ellos puedan expresar sus emociones, expresar lo que están sintiendo, expresar sus incomodidades, sus miedos, sus temores, de una manera muy tranquila y de una manera guiada, digamos, de alguna manera que uno va. ¿Cómo haces para que eso ocurra? Dándoles estrategias, básicamente, que les permitan a ellos manejar lo que es un poco la rabia y el bienestar, digamos. El gran continuo aquí es entre la rabia y la tranquilidad, el amor, digamos. Pero bonito eso de la palabra bienestar, ¿no? Pues porque el bienestar, ¿en qué consiste? ¿Cómo logras esos lugares de bienestar? Con unos espacios muy concretos de manejo de estrategias como por ejemplo juego de roles, donde ellos puedan trabajar las emociones, trabajar las situaciones desde el lugar del otro, no desde el lugar de sí mismos, sino el lugar del otro para que después lo puedan referir a ellos mismos, desde historias que ya están escritas, pero que ellos pueden retomar los personajes y un poco verse allí en ese personaje, eso. Y tú tienes como unos jueguitos que son muy divertidos, el de la paloma, ¿cómo son esos juegos? Bueno, son estrategias realmente, donde ellos aprenden a pedir ayuda cuando están en una situación de conflicto,
llamamos conflicto en el salón de clase o en el descanso, donde estén. Por ejemplo, está Ada la gata calmada, que es una estrategia en donde los niños se van a un rincón preferido a pensar y a reflexionar qué fue lo que pasó y a tranquilizarse. La idea es que salen de allí tranquilos. Está la otra que es Tuga la tortuga, que es cuando ellos están con mucha rabia, tienen que enconcharse a sí mismos, contar hasta 10, hasta 20, respirar profundamente y ya salir tranquilos. Está otro que se llama Tintín el delfín, que es cuando ellos piden ayuda a un adulto, porque ya no se les desbordó la situación. Está Coro el loro, que es muy poderoso, que es que varios niños actúan al tiempo simultáneamente para ayudar a otro, pidiendo que pare la situación. La palabra clave en esta es paren todos al tiempo. Y pues los niños vienen a referirle a uno que las estrategias están funcionando o no están funcionando porque, digamos, se paró la situación de conflicto. Uh-huh. Es básicamente eso. Sí. Y en ese proceso de estar como en esos aprendizajes de formas de enfrentarse a situaciones de malestar para entrar en una situación de bienestar, ¿cuáles han sido como los aprendizajes que tú has visto que han surgido en los niños en relación a esos tránsitos? La capacidad de detectar claramente una situación de conflicto y de hablar, digamos, de visibilizarla, de hablarla y de buscar una solución rápidamente. O sea, eso ha sido el aprendizaje de los niños. Tú nos contabas que existen momentos en que los niños hacen conciencia, por ejemplo, de la discriminación, y tienes una cantidad de anécdotas divertidas y duras al mismo tiempo. Sí, simultáneamente a cómo se les enseña a ellos estrategias para manejar la situación de, digamos, de rabia, porque el sentimiento que está a la base de la violencia es la rabia, y cómo ellos pueden manejar la rabia antes de llegar al acto violento. Se les van entregando unos conceptos a través de diferentes métodos, técnicas, donde ellos van entendiendo un poco más lo que es la educación para la paz y cuáles son los grandes temas que están a la base de la paz. Uno de esos es la discriminación, la inclusión, la exclusión y la discriminación. Y ellos, por ejemplo, un niño que un día me dijo, cuando yo estaba introduciendo el concepto de discriminación, me dijo, yo no pude entrar a un restaurante porque mi padrino es negro y no nos dejaron entrar a ese restaurante. Entonces ahí, asimiló el concepto. Otro niño que un día entré yo a clase, yo venía un poco atafagada, me dice, teacher, pasó algo terrible, va a pasar algo terrible. Y yo, ¿pero qué? ¿Qué fue? Yo dije, no, pues esto fue algo que pasó en el descanso. No, un país va a elegir un presidente que discrimina. Y yo, ay, no, ¿cómo así? Entonces simplemente yo traté de seguir la clase, empezar la clase, seguirla, y en esa clase íbamos a hablar sobre los abuelos. Entonces dije, no, pues vamos a hacer esto sobre los abuelos. Entonces el primer punto es ustedes que digan si sus abuelitos han vivido en otro país o no. Y entonces yo les dije, por ejemplo, mi abuelita vivió cuando era chiquita en Estados Unidos. Ay, pobrecita, porque la van a discriminar. Y digo, no, si ya se murió, ay, menos mal. Mejor muerta que discriminada. Sí. Entonces es como uno ver que los conceptos sí los van asimilando, ¿no? Que sí, digamos, lo más impactante de todos estos años de enseñar este tema de la paz es ver que los conceptos primero no son abstractos, son vivos, están en la cotidianidad, y que esos conceptos, ver cómo ellos rápidamente los van transfiriendo al mundo real, porque a los niños no se les habla de eso, porque son temas que a veces es mejor no hablarles porque están muy chiquitos. Y resulta que son temas que están ahí y que son con temas con los cuales ellos tienen que lidiar todos los días. Bueno, tú nos decías que es como un continuo, ¿no? Que la paz o el bienestar o el estar bien con el otro, consigo mismo, está ligado a lo opuesto de ese continuo, que sería la violencia. O sea, cuando los niños entienden rápidamente en un continuo que el opuesto a la paz es la violencia, y que cuáles son los sentimientos de la violencia y cuáles son los de la paz, y cómo yo puedo ponerle números, ponerle como intensidad a esos grados, para ellos es muy práctico, porque cuando sienten, hay una estrategia muy buena, y es un termómetro, utilizar como un termómetro, donde uno le dice, bueno, de 0 a 100, ¿dónde está tu rabia hoy? Entonces uno ve por aquí, listo. Y hay uno también muy práctico, ponerle como burbujitas que salen de aquí, como la olla a presión. Sí. El ejemplo, la metáfora de la olla a presión, por ejemplo, cuando
está que se revienta. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hace uno para que se abra la válvula y salga todo el vapor y no estalle esa olla a presión? Entonces para ellos ese ejemplo es clarísimo porque dicen, no, pues hay que hablar o hay que hacer alguna cosa, pero siempre es, eso hay que bajarlo. Cuando ellos entienden que eso sube y baja y que no debemos dejarlo llevar a la ebullición, sino que simplemente se controla antes de eso, entonces podemos hablar de que vamos a estar en paz y que vamos a estar mucho más tranquilos y mucho más involucrados. Es como si eso que nos pasa, nos diéramos cuenta que nos pasa. Sí. Una cosa tan de sentido común, pero como tan difícil de ver. Sí. Porque además ha sido, yo digo que culturalmente y tradicionalmente, la rabia no se expresa, la rabia se guarda, la rabia se atrapa, la rabia tiene que estar allá metida dentro de un baúl y resulta que no, que hay. Y hay otro elemento que es fundamental y es que no todos somos iguales, no todos las sentimos de la misma manera, ni con la misma intensidad ni de la misma forma. Y sobre todo en los niños varones, muchas veces la rabia se percibe con tristeza, o sea, ellos confunden la tristeza con la rabia. Entonces hay niños que están muy frustrados, muy tristes y lo que expresan es una rabia y eso es lo que genera unas dinámicas. O al contrario, ¿no? O al contrario. Al contrario, ¿te pasa que la rabia lo que está ocultando es mucho dolor? Sí, también. Decir que como que las emociones son más sofisticadas de lo que creemos, ¿no? La total. Y que no es fácil expresarlas, que no Por es eso, fácil hablarlas. quizá los recursos del arte, del teatro, de la literatura, de otro tipo de expresiones le permiten a uno descifrar como calidades emocionales dentro de rangos más complejos que los que uno cree que son los básicos. Eso. O los que maneja más, no sé cómo sea eso. ¿Qué piensas de eso? Claro, y además de percibirla en toda su intensidad y en toda su complejidad, digo yo, porque muchas veces nos quedamos en la rabia, es que, no sé, cómo frunjo el ceño, me miro la cara, si se me arrugaron las cejas y no sé qué, pero no me fijo en otras cosas que me están generando rabia y que yo no estoy identificando. ¿Y cómo haces para que eso se aprenda a mirar, se aprenda a discernir, a hacer las distinciones? ¿Qué ejercicios hay ahí? Básicamente ejercicios con muñequitos, con títeres. Ejercicios de respiración son muy poderosos. El tema de la respiración, el tema de, por ejemplo, sentir un poco el pulso, sentir un poco las mariposas en el estómago. Conectarse con el cuerpo. Conectarse con el cuerpo. Es decir, que la emoción no está afuera, sino que está en el cuerpo. Está en el cuerpo. ¿Y esos ejercicios de cuerpo cómo son? Dinos algunos tips, algunas cosas que tú haces en clase. Por ejemplo, ponerlos a correr o un ejercicio un poquito físico, un poquito fuerte, sí, donde ellos sientan, digamos, la pulsión cardíaca, donde sientan de alguna manera sudor, donde sientan que se subió el rubor de la cara, todos esos elementos. Hay otro que es poderosísimo y es usar un frasco, echarle al frasco agua con glicerina y escarcha. Cualquier escarcha, la que sea. Entonces se bate duro el frasco y se les dice a ellos, cuando ustedes están bravos, ¿cómo están? Entonces se les bate así, ellos ven, y cuando nos vamos calmando y vamos respirando y todo, ¿qué pasa? Y ellos empiezan a ver que la glicerina hace que la escarcha baje muy despacito. Entonces vas respirando a medida que va bajando la escarcha. Entonces el niño empieza a respirar y empieza con el ritmo de la escarcha y al final ya está tranquilo. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias.